Sí. Eso. Ok. Entonces, vamos al sistema respiratorio. Vamos a ver si entra todo, porque el sistema respiratorio es más largo que renal. Parece mentira, pero es más largo. Porque todo el sistema respiratorio hay que irlo describiendo parte por parte. Entonces, acuérdense siempre, sistema respiratorio es el sistema, o sea, es el conjunto de órganos y tejidos cuya función principal es realizar el intercambio entre CO2 y oxígeno. ¿Ok? Repito entonces, el sistema respiratorio es el conjunto de tejidos y órganos que se encarga de realizar todo el proceso de intercambio gaseoso, es decir, de intercambio de CO2 y oxígeno. No digan que es el órgano encargado de la respiración. Respiración no es lo mismo que ventilación. Lo que nosotros hacemos cuando agarramos aire, es decir, inhalamos, y cuando botamos aire, es decir, expiramos, eso se refiere a inspiración cuando agarramos aire, expiración cuando botamos aire. Eso que realizamos nosotros eso se denomina ventilación. Eso es ventilación, eso no es respiración. Uy, ¿qué pasa con el eco de esto? Eso es ventilación, no respiración. ¿Ok? No confundan uno con lo otro. Respiración es lo que se realiza a nivel de las células, ¿verdad? Para generar energía. O sea, el proceso mediante el cual la célula a través de la mitocondria genera energía se denomina respiración celular. Eso es respiración. Y cuando nosotros agarramos aire y botamos aire, es decir, inspiramos y expiramos, eso se va a llamar ventilación, no respiración, mal llamada respiración. Y el intercambio que ocurre a nivel del alveolo y el capilar pulmonar, es decir, la entrada de oxígeno y la salida de CO2, eso se llama intercambio gaseoso. ¿Ok? Guárdense esos tres conceptos por ahí para cuando vean fisiología, porque se los van a preguntar y es importante que lo conozcan. No cometan el error de decir que el sistema respiratorio es el órgano encargado de respirar. No, es el conjunto de órganos encargados de realizar todo el proceso de intercambio gaseoso, de permitir la entrada de CO2 y permitir la salida permitir la entrada de oxígeno y permitir la salida de dióxido de carbono, que es lo mismo que CO2. Ese sistema respiratorio va a estar constituido por unas vías respiratorias que conducen el aire del medio externo hacia los pulmones y de los pulmones al medio externo, ¿ok? Que son las vías respiratorias, que las vamos a dividir en altas y bajas, y los pulmones. Los pulmones es el órgano, son los órganos que se van a encargar de todo el proceso del intercambio gaseoso. No es el órgano que respira, no es el órgano cuyo parénquima, ¿verdad? Cuyo parénquima se encarga de realizar lo que es el intercambio gaseoso. Ya vamos a ir viendo cómo está constituido cada uno de esos pulmones. Entonces, las vías respiratorias las vamos a dividir en altas y bajas. Las altas son fosas nasales, boca, faringe y laringe. Fosas nasales, boca, faringe y laringe. Entonces, esto es importante que ustedes los conozcan porque cuando ustedes les digan infección de vías respiratorias altas, quiere decir que hay una infección en las fosas nasales, en la boca, la faringe o la laringe. Y cuando ustedes les digan infección de vías respiratorias bajas, quiere decir que va a ser la infección en la tráquea, en el árbol bronquial o incluso en los pulmones, porque hay literaturas que cuando hablan de vías respiratorias bajas incluyen a los pulmones. Entonces, por ejemplo, una laringitis es una infección de vías respiratorias altas. Una faringitis, una amigdalitis es una infección de vías respiratorias altas. Una traqueitis, una bronquitis, una neumonía son infecciones de vías respiratorias bajas. ¿Ok? Mosca con eso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema respiratorio? El sistema respiratorio tiene tres funciones principales: conducción, filtración e intercambio gaseoso. ¿A qué me refiero yo con conducción? Que es el proceso mediante el cual el aire pasa del medio externo al interior de los pulmones. ¿Ok? Y de igual forma, cuando el aire pasa desde los pulmones al medio externo. Eso es conducción del aire. La segunda función
es la filtración del aire. ¿Por qué? Porque no crean ustedes que así como nosotros respiramos, o sea, el aire que nosotros inspiramos, es, Eric, es el mismo aire que entra a nuestros pulmones. No, ese aire tiene que pasar por todo un proceso de preparación. El aire tiene que humidificarse, tiene que calentarse, ¿ok? Porque si el aire entra muy frío, pues deja de la brincadera. Si el aire entra muy frío, puede causar entonces alteración a nivel del epitelio respiratorio, de ahí es donde vienen los resfriados comunes, ¿verdad? Por esa razón el aire tiene que ser calentado. Tiene que ser humidificado porque el aire seco puede irritar las vías respiratorias. Por lo tanto, el aire tiene que ser humidificado. Y además, dije humidificado, calentado y filtrado. En cuanto a filtrado, es que cuando nosotros inspiramos, o sea, el aire que nosotros tomamos, no debe pasar, o sea, no debe arrastrar ningún tipo de partículas hacia las vías respiratorias más bajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las vías respiratorias altas tienen un sistema que lo que hace es atrapar las partículas raras para eliminarlas de las vías respiratorias, ¿ok? A eso me refiero yo con filtración. Entonces, la segunda función del sistema respiratorio es la filtración del aire o la preparación del aire. Y la tercera función es la de el intercambio gaseoso, ¿ok? ¿Qué es el intercambio gaseoso? El mecanismo mediante el cual va a entrar oxígeno de los pulmones a la sangre y va a salir dióxido de carbono de la sangre a los pulmones, ¿ok? Y en menor grado, el pulmón se sabe que tiene una función endocrina, ¿ok? Sin embargo, esta no está 100% estudiada porque el pulmón no se sabe exactamente qué hormonas secretan. Se sabe que el pulmón actúa en lo que es ¿cómo se llama? La transformación de lo que es la angiotensina 1 a angiotensina 2, pero eso es más fisiología y eso no está relacionado tanto con hormonas, más que todo está relacionado con enzimas. Así que esa función hormonal, por si le digan a leer, eso no está bien estudiado. Por lo tanto, si ustedes no la dicen, si a ustedes se les olvida, no pasa nada. Lo importante es conocer esas tres funciones que yo les nombré: conducción, filtración e intercambio gaseoso. Muy bien, entonces vamos a ir hablando de cada una de las partes, cada una de estas partes que yo les dije: fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea y algo bronquial. La boca no la mete uno aquí, es decir, uno no habla de boca en sistema respiratorio, en histología del sistema respiratorio. La boca, si bien forma parte de las vías respiratorias altas, porque nosotros podemos agarrar aire a través de la boca, ¿verdad? Más allá de eso, boca se estudia con sistema digestivo, ¿ok? Porque la boca es más un órgano digestivo que respiratorio. Por lo tanto, boca se estudia es en histología del sistema digestivo. Ahora, dile que no la compre. Ajá. Entonces seguimos. Bien, me pregunta aquí el asistente, me pregunta cosas aquí, por eso interrumpo. Ajá, entonces para que quede claro, boca forma parte del sistema respiratorio, sí, porque acuérdense que nosotros agarramos aire por la boca, ¿verdad? Para nosotros necesitamos una gran bocanada de aire. Estamos cansados, ay, estamos cansados, ay, Dios mío, estoy fatigado. Ustedes vienen y agarran aire por la boca. Agarran aire por la boca. ¿Por qué? Porque uno agarra una bocanada de aire mayor, ¿ok? Para aumentar la entrada de oxígeno. Por eso es que uno abre la boca. Y entonces se sabe que la boca tiene una función respiratoria, pero la boca tiene una función más digestiva que respiratoria. Porque nosotros usamos la boca principalmente es para, obviamente para hablar, ¿verdad? Pero principalmente para deglutir, para alimentarnos. Entonces tiene una función importantísima deglutoria. La boca también tiene una función en lo que es la fonación, porque cuando nosotros generamos la voz a nivel de la laringe, ¿verdad? Generamos ese sonido para nosotros articular, o sea, nosotros para generar el habla necesitamos de nuestra lengua y nuestros labios para poder articular la voz. O sea, que no lo compro. Con la lengua, o sea, uno genera, repito, genera el sonido en la laringe, ¿verdad? Con las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales vibran y generan sonido. Entonces ese sonido viaja a través de la boca y nosotros modulamos ese sonido con los movimientos de la lengua, con los movimientos de los labios, con los movimientos del paladar. ¿Ok? A través de esos tres elementos es que nosotros podemos
generar el lenguaje, o sea, generar el habla. ¿Ok? Porque si nosotros no tuviésemos esos elementos, simplemente se genera la voz como una copia. Hacer sonido, ¿verdad? Pero como no tenemos la capacidad de gesticular, de articular el lenguaje, no generamos el habla. ¿Ok? Esta es la diferencia de nosotros y los monos. Los monos tienen unas cuerdas vocales igual a la de nosotros, pero no tienen ese aparato articular como nosotros. No tienen lengua, no tienen lengua, no, o sea, tienen lengua, pero no tienen el dominio sobre la lengua como nosotros. Tienen labios, pero los labios no están bien desarrollados desde el punto de vista muscular como nosotros, y no tienen el paladar duro como lo tenemos nosotros. Y además, los monos no tienen algo que tenemos nosotros, que son los senos paranasales. Los senos paranasales nos sirven a nosotros también para regular lo que es la fonación. Ok, de todas maneras eso lo van a ver bien en fisiología, pero es para que estén claros. Entonces, la boca va a tener tres funciones: fonación, deglución y respiración. Por lo tanto, pero de las tres funciones, la más importante es la deglución, la alimentación. Por lo tanto, eso, la histología de la boca se ve en sistema digestivo. ¿Ok? Sistema digestivo. Ahí es donde uno ve la boca. Para que lo tengan claro y por si se extraña y dicen, cóchale, pero no vimos la boca. ¿Ok? Eso es en sistema digestivo. Ajá, entonces vamos a comenzar con las fosas nasales. ¿Qué son las fosas nasales? Son dos cavidades comunes de la cara y el cráneo, ¿ok? Son pares y que se ubican a ambos lados de lo que es el tabique nasal. Y esas cavidades van a permitir la entrada de aire desde el medio externo hacia las vías respiratorias más bajas, ¿ok? Esas fosas nasales se comunican hacia adelante con el medio externo a través de dos orificios conocidas como narinas. ¿Ok? Narinas, las fosas nasales, los huecos nasales se llaman narinas, y hacia atrás se comunica con la faringe, ¿ok? A través de una estructura conocida como coanas. Eso, bueno, eso lo van a ver cuando veamos visto anatomía de cráneo, y donde vamos a ver las cavidades comunes y vamos a ver cómo están constituidas bien desde el punto de vista anatómico las fosas nasales. Entonces, lo importante ahorita es saber que hacia adelante, los huecos de la nariz, comúnmente llamados huecos de la nariz, se llaman narinas. Y hacia atrás tenemos las coanas. Coanas. ¿Ok? Coanas. Con N. Las coanas van a comunicar hacia atrás la culana faringe. ¿Ok? La faringe va a tener tres segmentos, ya lo vamos a ver. La fosa nasal la vamos a ir en tres segmentos. Un segmento anterior, que es el vestíbulo, que es la entrada a las fosas nasales. Un segmento medio, perdón, que es el segmento respiratorio. Y un segmento posterior, que es el segmento olfatorio. ¿Dónde vamos a encontrar esta estructura que está aquí, que es el bulbo olfatorio, que ya lo vamos a ver? ¿Ok? De las tres zonas, ¿dónde se genera el sentido del olfato? A nivel del bulbo olfatorio. Acuérdense que la nariz es un órgano de los sentidos. Es uno de los órganos de los sentidos. ¿Qué es un órgano de los sentidos? Uno de los órganos mediante el cual uno realiza las funciones de los sentidos. Es decir, el gusto, el olfato, la boca, por ejemplo, es el órgano del gusto. La nariz, el órgano del olfato. Los ojos, el órgano de la visión, y así sucesivamente. La piel, el órgano del tacto. Los oídos, el órgano de la audición, y así sucesivamente. Entonces, las fosas nasales son los órganos del olfato, ¿verdad? De las tres zonas de la fosa nasales, ¿dónde se realiza, dónde se genera el olfato? En el área olfatoria, donde se va a encontrar esta estructura como una pelotica que se llama bulbo olfatorio, ¿ok? Grábenselo por ahí. El bulbo olfatorio es la porción terminal de el segundo par craneal o nervio olfatorio. ¿Ok? Segundo, a ver, segundo. No, primer par craneal o nervio olfatorio. No, segundo par craneal. Ay, ya no me acuerdo. Segundo par craneal o nervio olfatorio. Así que guárdenselo por ahí. Esto en histología es pregunta de examen. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a ir viendo cada una de las porciones de las fosas nasales. Fíjense. Iniciamos con el vestíbulo. El vestíbulo es la parte más anterior de la fosa nasal, es la que nosotros vemos. Cuando nosotros revisamos la nariz, nos vemos el vestíbulo, ¿ok? Principalmente el vestíbulo. Y en ese vestíbulo vamos a encontrar dos elementos fundamentales. Lo primero es saber que ese vestíbulo tiene
ese vestíbulo tiene dos elementos fundamentales. Suena el teléfono aquí en la parte de la oreja. Ahí. Ajá, entonces, ese vestíbulo tiene dos elementos, ¿verdad? Primero hay que saber que el vestíbulo tiene dos capas. Una capa más interna, que es la mucosa, y una capa más externa, que es la submucosa, que contacta con lo que es el cartílago nasal. Eso que ustedes tocan, ¿verdad? Que ustedes mueven para allí y para acá, que es la nariz, la porción más anterior. La nariz tiene dos mitades. Ajá, sí, está bien. Claro. Ajá. Entonces, la nariz tiene dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. La mitad superior es ósea, es hueso. Ustedes pueden incluso palpársela. Ustedes se palpan la nariz y van a palpar una zona más superior que es gruesa, que es ósea, que es dura, totalmente dura y no Rosario. De interrupción, ¿verdad? Ajá, de nuevo. Entonces, ustedes, la nariz, fíjense, la mitad superior, ustedes se la pueden palpar y van a ver que es gruesa, que es, perdón, es dura, es ósea y es no móvil. ¿Ok? Esa estructura, esa mitad de la nariz, está constituida por unos huesos que son los huesos propios de la nariz. Y lo que está por debajo, la mitad inferior, que es móvil, que ustedes la agarren, la mueven para allí, para acá, para allí, para acá. Eso es cartílago, ¿ok? Eso no es hueso, eso es cartílago. Entonces, la zona que rodea al vestíbulo es puro cartílago, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las capas de las fosas nasales? De adentro hacia afuera, la mucosa, la submucosa y el cartílago nasal, ¿ok? La mucosa, la mucosa va a estar constituida por un epitelio. Dale con el teléfono. Pueden llamado 7 veces el teléfono. Ajá. Deme un segundito, muchachos. Pasa nada. Yo ahorita paso a llevar. Yo voy a la casa a llevar. Pásame un momentito. ¿Quién es ese? Ya, Sultán. Deme un segundito, muchachos, que me interrumpe. No se muevan, no respiren, no hagan nada. Ajá. Ahora sí, seguimos. Entonces, de nuevo, recapitulemos. ¿Cuáles son las capas de la mucosa de las, ¿cuáles son las capas? ¿Cuáles son las capas de la fosa nasal? Fíjense, del vestíbulo, el vestíbulo va a tener tres capas, de adentro hacia afuera, lo más interno, lo más externo, mucosa, submucosa y cartílago, ¿ok? La mucosa del vestíbulo va a tener un epitelio que es muy característico, que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. El epitelio de la piel es un epitelio plano, plano estratificado, no queratinizado, el de la piel. Y el epitelio del vestíbulo va a ser el mismo que el de la piel, con la diferencia que va a ser un epitelio plano, no queratinizado, pero un epitelio plano estratificado, no queratinizado. El de la piel es un epitelio plano estratificado, queratinizado. ¿Por qué el del vestíbulo es no queratinizado? Porque nosotros vamos a quitarnos las queratinas con los dedos. Acuérdense que nosotros pasamos hurugándonos la nariz, ¿verdad? Limpiándonos la nariz, cuando nos pica nos lo rascamos y todo aquello, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros nos quitamos la queratina del epitelio del vestíbulo. Es por esa razón que el epitelio del vestíbulo, de las fosas nasales, es un epitelio no queratinizado. Y el de la piel es un epitelio queratinizado. ¿Ok? Y en ese epitelio vamos a encontrar unos pelos muy corticos que lo vamos a llamar vibrisas. ¿Ok? Vibrisas. Y ustedes dirán, ajá, ¿y por qué tenemos esos pelos en la nariz? Los fulanos pelos en la nariz. Eso se llama, ajá, repito, se llaman vibrisas y esas vibrisas lo que van a hacer es dos funciones.
La primera función es calentar el aire. ¿Ok? Las vibrisas, cuando el aire pasa a través de las vibrisas, se calienta. ¿Ok? Y en segundo lugar, porque las vibrisas van a actuar como un filtro. Esos pelos lo que hacen es, cuando pasa un elemento raro, ¿verdad? A través de las fosas nasales quedan atrapadas en los pelos. ¿Ok? Quedan atrapadas en las vibrisas. Y esas vibrisas pueden generar el estímulo del estornudo y la persona estornuda y elimina el cuerpo extraño. ¿Ok? Esa es la función de las vibrisas, para que lo tengan en cuenta. Calentar el aire y filtrarlo. ¿Ok? No crean que las vibrisas están ahí nada más que por factor estético. No están ahí porque tienen una función. Y también vamos a encontrar glándulas sebáceas. ¿Por qué glándulas sebáceas? Porque ellas van a producir sebo que nos van a proteger las fosas nasales. O mejor dicho, el vestíbulo de las fosas nasales. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, cuando el aire entra en las fosas nasales, en el vestíbulo, es muy frío. Entonces, como es muy frío, puede irritar el vestíbulo. Entonces, para no irritar el vestíbulo, nosotros tenemos una capa de sebo que lo recubre. ¿Ok? Y bueno, después de que es calentado por las vibrisas, ya después pasa el aire a través de, o sea, pasa el aire a lo que es la porción respiratoria, la porción olfatoria de lo que es las fosas nasales. Pero al principio necesitamos una capa de sebo para protegernos de que el aire no nos irrite. ¿Ok? Seguimos entonces. Luego tenemos la porción respiratoria, que, ay, esa porción, bueno, esto es más de lo mismo, a ver. Ajá, la porción respiratoria, a ver si tenemos otra lámina por aquí, aquí está. Ah, empezó a grabar otra vez. Ajá, repito entonces. Les estoy enseñando la cara externa de la porción respiratoria de las fosas nasales para que vean esos tres relieves que están ahí. Fíjense, esto que está aquí es el vestíbulo, esta porción. ¿Ok? Esta porción que está acá es la porción respiratoria y esta porción que está acá es la porción olfatoria. Fíjense, ya hablamos del vestíbulo, vamos a hablar ahora de la porción respiratoria. Y algo que quería mencionarle de la porción respiratoria es la pared externa de las fosas nasales. Fíjense que tiene tres relieves. Esos tres relieves son los famosos cornetes nasales. Importantísimo que ustedes los conozcan. Los cornetes nasales están constituidos por los dos superiores, por dos relieves óseos de un hueso que es el etmoides, y el inferior por un hueso particular. No importa si se aprenden por ahora, más adelante lo van a aprender, no importa si se aprenden cuáles son los huesos. Es importante que sepan es que hay 1, 2 y 3 cornetes, superior, medio e inferior. Y entre los cornetes hay unos agujeritos que se llaman meatos. ¿Okay? Los meatos son agujeros por donde van a drenar los senos paranasales. Que ya vamos a ver de qué se tratan los senos paranasales. ¿Okay? Entonces, cornete superior, medio e inferior. Entre los cornetes, meato superior, meato medio y meato inferior. ¿Qué van a drenar los cornetes? Los senos paranasales y el conducto lácrimo-muco-nasal. ¿Ok? Es decir, las lágrimas. Es por eso que cuando nosotros estamos llorando, ¡ay, estamos llorando! Empezamos a mosquear. ¿Ok? Mosqueamos, ¿por qué? Porque el conducto lácrimo-muco-nasal empieza a drenar en las fosas nasales. Y es por eso que empezamos a secretar moco. ¿Ok? Porque eso se comunica. Ajá. ¿Qué más le iba a decir de esto? Ah, bueno. ¿Cuál es la función de esos cornetes? Cuando el aire entra por aquí, ¿verdad? Es filtrado, es calentado por el vestíbulo, por los pelos, las vibrisas del vestíbulo, y a su vez el aire viene viajando muy rápido, choca contra los cornetes y luego sigue hacia la faringe. ¿Por qué es importante que choque? Porque cuando el aire choca contra los cornetes, se producen dos eventos. Uno, se calienta un poco más el aire. Y dos, que es el más importante,
Cuando el aire choca con los cornetes, las partículas extrañas que no fueron retenidas por las vibrisas son retenidas por los cornetes. El aire choca, ¡pum! Las partículas quedan atrapadas en los cornetes y el aire continúa. Entonces, los cornetes tienen una función de filtrar y calentar el aire que es importante, ¿ok? Cuando una persona tiene muy desarrollados los cornetes, oye, mira, esa persona sufre de cornetes, tiene los cornetes muy grandes. Lo que pasa es que el aire digamos que no es que se caliente, sino que como los cornetes son muy grandes, se obstruyen los meatos. Estos orificios que están aquí se obstruyen. Entonces, ¿cómo se obstruyen? Todo el contenido que va a drenar en lo que es las fosas nasales se acumula en los senos paranasales. Y la persona empieza a sufrir mucho de sinusitis, mucha sinusitis. Y además puede sufrir de rinitis. ¿Por qué de rinitis? Porque el aire choca, golpea los cornetes, ¿verdad? Y se acumulan las partículas de los cornetes. Pero, como los cornetes son muy grandes, le cuesta más a las fosas nasales eliminar esos cornetes al exterior. Entonces, eliminar esas partículas, perdón. Entonces, esas partículas se quedan acumuladas, se acumulan en los cornetes y el paciente empieza a sufrir de rinitis. ¿Ok? Eso es para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Vamos entonces a hablar, ya sabiendo eso, de lo que es la histología de la porción respiratoria de la fosa nasal. Ok. Ya, bueno, ya dijimos que tienen ¿Quién está cornetes. grabando, Virginia? No sé, Virginia, ¿estás grabando? Sí, sí, está grabando. Creo que Virginia dijo que se le fue la luz acá. O sea, Sí, ya entró. Ya está grabando. Ya volvió la luz. Se hizo la luz y volvió la luz. ok. Ajá. ¿Me están entendiendo hasta acá, verdad? Sí, sí. Ok. En cuanto a la porción respiratoria de las fosas nasales, vamos a encontrar que esa porción respiratoria tiene dos capas. La capa más interna es la mucosa y la capa más externa es el periósteo, porque la porción respiratoria reposa sobre lo que es hueso, ¿ok? El vestíbulo era sobre cartílago. La porción respiratoria reposa sobre lo que es hueso, ¿ok? Por lo tanto, vamos a encontrar dos capas. La mucosa, que es la más interna, y el periósteo, que es la más externa, ¿verdad? Ajá. Esa mucosa tiene un epitelio, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el epitelio de esa mucosa? Un epitelio respiratorio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes productoras de moco. Epitelio estratificado que tiene muchas capas, cilíndrico, tiene células cilíndricas, ciliado, que en su superficie tiene cilios, y con células caliciformes productoras de moco. Va a tener células que producen moco. ¿Ok? Por eso que nosotros tenemos moco en la nariz. Ajá. Ese epitelio va a tener 6 tipos celulares, 750.000 células. ¿Cuáles van a ser esas montones de células? Ese montón de células van a ser las células ciliadas, ¿verdad? Que son las que contienen los cilios. Las células caliciformes, que son las que producen el moco. Las células en cepillo, que son las que reabsorben el moco. Las células intermedias, que sinceramente no se sabe cuál función cumplen las células intermedias. Las células basales, que lo que van a hacer es servir de sostén para las demás células. Y las células endocrinas, que van a cumplir la función de, se sabe que tienen, que tienen la función de producir ciertas hormonas a nivel de la fosa nasal. En realidad lo que hacen es producir citoquinas. ¿Ok? Citoquinas inflamatorias. Ellas son las causantes de que a nosotros se nos inflamen las fosas nasales. Y que suframos de rinitis, sinusitis y pared contar. Todo ese montón de células, ¿cuáles son las más importantes? Las ciliadas, las caliciformes y las células en cepillo y las basales. ¿Ok? Entonces, las ciliadas son las que contienen los cilios. ¿Cuáles son las funciones de los cilios? Las que yo les he mencionado creo que muchas veces. Los cilios lo que van a hacer es, cuando una partícula pasa todos los mecanismos que ya les nombré antes, ¿verdad? Es atrapada por los cilios de las fosas nasales. Entonces los cilios atrapan esas partículas, las partículas más pequeñas, y empiezan a moverse como una mate de coco, para allí y para acá, para allí y para acá. ¿Para qué? Para ir llevando
a esa, ¿cómo se llama? Esa molécula extraña a lo que es el medio externo, ¿ok? O sea, llevarla hacia afuera de las fosas nasales. Esa es la función de los cilios, importantísima. Si nosotros no tuviésemos cilio ahí, las partículas más pequeñas que no fueron atrapadas ni por las vibrisas ni por los cornetes pasan a las vías respiratorias bajas. Por eso nosotros tenemos esos cilios ahí en esa zona. Luego tenemos las células caliciformes que producen moco. Ustedes dirán, ah, ¿para qué producimos moco? El moco tiene una función, tiene dos funciones. Una, lubricar las fosas nasales. ¿Ok? Para que las fosas nasales no pueden estar secas. Tienen que estar siempre bien lubricadas. Y dos, la mucosa tiene una función también protectora. ¿Ok? El moco va a servir para adherir partículas y también para arrastrarlas. Cuando nosotros tenemos mucho moco, lo que pasa es que nosotros tenemos irritadas las fosas nasales. O sea, las fosas nasales están irritadas porque los cilios dijeron, las células ciliadas encontraron partículas extrañas y dijeron, oye, mira, hay partículas raras en las fosas nasales. Entonces le dijeron a las células caliciformes, mira, empiecen a producir moco, porque hay cuerpos extraños en las fosas nasales y los tengo atrapados en mis cilios. Ah, y las células caliciformes dicen, ah, bueno, y empiezan a producir moco. Moco, 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 moco y moco. ¿Para qué? Para que el moco arrastre esas partículas y las bote hacia afuera, ¿ok? De ahí es donde nace la palabra. Cuando tienes moco, bota el moco, bota el moco, bota el moco, ¿ok? De ahí es donde nace.